Muy buenas tardes. En esta hora venimos a poner nuestro trabajo de estadística y probabilidad. Mi grupo está conformado por Luzmila Hernández Silva, Ledis Mariana Páez Acosta y quien les habla, Yeri Tatiana Cabrera Solar. En este trabajo nos encontramos con las medidas de tendencia central, media aritmética, promedio, proporciona el promedio general de hora de trabajo. Mediana indica el valor central de las horas de trabajo, la cual también encontramos la moda, muestras de las horas de trabajo más comunes. También encontramos medidas de dispersión, la desviación media, variancia y desviación estándar. Evaluar la variabilidad y consistencia de las horas de trabajo entre los participantes. También encontramos la representación visual, que está el diagrama circular, gráfico de pastel, que ofrece una visión rápida de la proporción de cada intervalo de la hora de trabajo. El diagrama de barras, que permite una comparación clara de la frecuencia de cada intervalo. En ese momento encontramos la tabla de frecuencia. Podemos notar que en la mayoría de los datos se encuentra en el intervalo 48-60, que son 48-60 horas, que tiene la mayoría de frecuencia absoluta con 14 puntos y representando el 26.92% del total de observaciones. Esto sugiere que este rango es el más común en el conjunto de los datos. Tenemos la tendencia general, los intervalos 24 al 36, del 36 al 48 y del 60 al 72 también tienen frecuencia relativamente alta, cada uno con 10 observaciones, representando el 19.23% del total de cada uno. Esto indica que hay una distribución relativamente uniforme de cada dato en estos rangos. Tenemos también el extremo de la distribución. Los intervalos 72, 84 y 84-96 tienen la frecuencia más baja, con un 2 y un 1 en observaciones respectivamente, lo que sugiere que hay pocos datos en estos extremos superiores. También está la acumulación de datos, que en la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada muestran que el 74.99% de los datos están contenidos hasta el intervalo 48 y 60, lo que indica que la mayoría de los datos se encuentran en los intervalos inferiores. También encontramos la simetría y el sesgo, que es la distribución que parece estar sesgada hacia la izquierda, ya que hay más datos en los intervalos inferiores que en los superiores. La mediana resume un conjunto de datos con un solo valor, pero es esencial considerar la distribución y la forma de la distribución para una función completa. Tenemos que un 47.53 indica que los datos están centrados alrededor de este valor, con una concentración notable en los intervalos medios, proporcionando una buena representación del valor en el conjunto de datos. En la mediana tenemos un 50.92 que indica que la mitad de los datos en el conjunto son menores o iguales a este valor y la otra mitad son mayores o iguales. Esto sugiere que el centro de la distribución está alrededor del 50.92. Dado que la mediana es mayor que la media, podría indicar que un sesgo hacia la izquierda en la distribución. La mediana es una medida robusta del centro de los datos, menos afectada por el valor extremo,
proporcionando una representación clara del punto medio de la distribución. Tenemos la moda con una solución o una respuesta de 56, la cual nos indica que esta es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Esto sugiere que 56 es el valor más común o típico en la distribución, representando el pico de la frecuencia en los datos. La moda es útil para identificar tendencias o valores predominantes en un conjunto de datos, especialmente en distribuciones no simétricas. A continuación, mi compañera Lady sigue con otro punto. Ahora Hola compañeras, buenas. Sí, claro. En este caso voy a expresarles la varianza y desviación estándar. Como pueden ver, hay un ejemplo de la varianza y una de la varianza estándar, donde la varianza es una medida de en cuánto se dispersan los datos respecto a la no media. te puedo cargar. En un valor de la varianza es más alto lo que indican los datos dispersos respecto a la media, Ya terminé mi mientras parte. que Y ya, sí. mientras que el valor más bajo Ya indica que apagué están mi más audio por concentrados eso. alrededor Como de les la media. expliqué, dije voy a apagar La porque si no varianza hacen es bulla. de 301,8996. Esto indica que el grado de dispersión de los datos respecto a la media hay una varianza, que sería 301,8996. Se sugiere que hay una variabilidad moderada en estos datos. Mírale a ver qué hay. En el tema de la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza, lo que la convierte en una media de Dígale que dispersión que cambie está eso. en las mismas unidades de los datos originales. La desviación estándar es de 5 minutos y acabamos. 17.375. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la raíz cuadrada de la varianza? Eso significa que es un promedio de datos que se desvían de la media, que sería 17.375. La dispersión de los datos están moderadamente dispersos alrededor de la media. Esto significa que mientras algunos valores estén cerca de 47.53, otros pueden estar más alejados, pero la mayoría se encuentran dentro de un rango de 17.375 en la unidad media. En la interpretación del contexto, esto quiere decir que estos datos representan algo como unas puntuaciones de exámenes, tiempos y respuestas. Media te da como una idea del rendimiento. Esto da como una idea de rendimiento de un promedio que indica cuándo varían las puntuaciones. Respecto a este promedio, hay una desviación estándar que más allá indica que las puntuaciones están más concentradas alrededor de la media, mientras esté más alta indica una mayor viabilidad. En el tema de la desviación media es un 296,0938. Esto significa que es un promedio de que se desvía en una media de 296,0938. En las unidades, la diferencia de la desviación estándar se utiliza como un cuadro de diferencias. La desviación media utiliza las diferencias absolutas, que pueden ser un intuitivo en algunos contextos. La dispersión de la desviación media es un valor de 296.0938. Esto se sugiere que hay una dispersión considerable en los datos. Esto indica que los datos están bastante dispersos alrededor de la media. ¿Cuál sería la interpretación de este contexto? Los datos representan algo como los ingresos, los tiempos, etc. La desviación media le da como una varianza a los datos del respecto al promedio. Una desviación media indica que hay una variabilidad significativa en los datos. ¿Cuál sería la conclusión de la barra?
La mayoría de las personas que trabajan entre 48, aquí podemos ver un ejemplo de la barra, la mayoría de las personas que trabajan entre 48 y 60 horas semanales son una significativa cantidad que también entre 24 y 48 horas. O sea, que pocos trabajan menos de 24 horas o más de 72 horas. Esto sugiere que una jornada laboral es larga, concentrada en el rango medio, reflejado en un estándar laboral. La tendencia hacia el trabajo es intensivo para poder influir en las políticas laborales, con horas extras y descansos obligatorios. Y por el momento, pues, esa sería como la explicación. Le doy el paso a mi compañera para seguir con la exposición. Bueno, en este caso vamos a hablar de 5 segmentos, los cuales todos están divididos. En el primer segmento vamos a ver que es el más grande del gráfico. Este indica que la mayoría de las personas encuestadas, las cuales son un 26,92%, trabajan entre 48 y 60 horas a la semana. Esto sugiere que ese intervalo es el más común entre los participantes. En el segundo segmento vamos a ver que tiene 3 segmentos de tamaño similar, mostrando una cantidad significativa de personas que trabajan, los cuales son el 19,23%, un 24 a 36 horas, otro 19,23% de 36 a 48 horas y también otro de 19 a 23% de 60 a 72 horas. La igualdad en porcentaje sugiere una distribución uniforme entre estos rangos. En el tercer segmento, el cual es más pequeño, indica menos personas que trabajan, las cuales son un 9,61% y trabajan entre 2 y 24 horas a las semanas. Eso nos podría indicar una representación a aquellos trabajan como tiempos parciales o con horarios más flexibles. En el cuarto segmento, aún es el más pequeño y este sugiere que las personas, las cuales indican que son un 3,84%, solo trabajan de 72 a 84 horas y eso es menos común. Posiblemente refleja unas situaciones de trabajo intensivo o extraordinario. Y en el último segmento, el cual es el más pequeño de todos estos segmentos, nos indica que muy pocas personas trabajan tantas horas, los cuales son el 1,92% y trabajan de 84 a 96 horas semanalmente. Y eso nos puede señalar condiciones laborales extremas o excepcionales. Siguiente. Bueno, en cuanto a la conclusión, vamos a identificar riesgo de salud mental. Las distribuciones de horas trabajadas puede ser un indicador de posibles riesgo para las personas. Por ejemplo, para aquellos que trabajan en rango entre más alto, que es del 84 a 96 horas, podrían estar en riesgo de agotamiento, estrés laboral. O, un psicólogo podría utilizar esta información para identificar esos individuos que podrían beneficiarse de intervenciones preventivas o de un apoyo. También pueden utilizar programas de manejo del estrés o asesoramiento sobre equilibrio entre la vida laboral y personal. También vamos a ver que en la conclusión también hay el desarrollo de intervenciones personalizadas de la varianza y la desviación estándar de un 17,375, el cual indica una amplia dispersión en las horas trabajadas, lo que sugiere que las experiencias laborales pueden variar significativamente entre individuos. Los psicólogos pueden utilizar esta herramienta para desarrollar intervenciones a las personas para abordar las necesidades específicas de diferentes grupos de trabajadores. Por ejemplo, sería las personas que trabajan en horas de trabajo más bajas podrían beneficiarse con un estándar de estrategia, los cuales lo ayudan a mejorar la productividad o el compromiso laboral, mientras que aquellos en los rangos más altos podrían necesitar apoyo para manejar estrés y prevenir el agotamiento. Muchas gracias. Listo, compañera.